La teoría psicoanalítica, fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX, trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, a aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posteriori a los comportamientos y emociones del individuo. En el psicoanálisis la sexualidad es la base del desarrollo de las personas, pues en su origen inicial Freud afirmaba que esta es una constante en la vida del sujeto desde el nacimiento, su estructura a lo largo del tiempo y además pasa por diferentes etapas. Esta organización de etapas depende de cómo se acoplen los diferentes procesos que se dan en un individuo, que son tres: los biológicos, los psicológicos y los socioculturales. Con la teoría psicoanalítica, Sigmund Freud quería demostrar que la mayor parte de actividades que realiza el ser humano son inconscientes, dejando un pequeño porcentaje para otras que las realizan conscientemente. La gran mayoría de ellas provienen desde la niñez, que se van desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Es por ello que los conflictos que surgen desde pequeños se deben ir peleando poco a poco y enseñando para que no influyan a posteriori en nuestra vida adulta. Dentro de la base teórica que sustenta el psicoanálisis podemos encontrar el método de concentración, la hipnosis para recordar de nuevo ciertos recuerdos por medio de la formulación de preguntas, el método de asociación libre, que es un método que evolucionó muy gradualmente de 1892 a 1895, donde tuvo una evolución con el paciente Elizabeth Bond, escucha flotante que surge del inconsciente y donde maneja el abandono de técnicas del método de concentración. Y por último, la teoría de los instintos, que utiliza el término líbido para referirse a aquella fuerza por la que el instinto sexual es representado en la mente. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Este es el concepto central de esta teoría. Además de esto está el desarrollo psicosexual, se refiere al concepto central de la teoría psicoanalítica de las pulsiones sexuales, que supone que el ser humano está dotado desde el nacimiento de una libido o energía sexual. Esta personalidad en la infancia se desarrolla a través de una serie de etapas y esta energía psicosexual o libido se refiere a la fuerza impulsora detrás de la conducta. Además de esto, hay tres componentes fundamentales dentro de la personalidad, que son el yo, el superyo y el ello. El ello es la parte en la que se satisfacen los deseos, en la que aparecen los primeros impulsos de la mente humana. Por su parte, el yo es la parte consciente del ello, es aquí donde aparece el sentido común y la razón. No se basa en satisfacción, sino en la realidad que rodea al individuo. Y por último, el superyo es la parte relacionada con lo moral, con la ética que nos ha enseñado desde pequeños. Así es, pues, como Freud estipula una parte inconsciente en el individuo, que es el ello, una parte consciente, el yo, y una parte moral, el superyo. Entre los representantes del psicoanálisis se encuentran Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Jung, Jacques Lacan, entre otros. Sigmund Freud fue un austriaco médico y neurólogo, considerado el padre del psicoanálisis y uno de los más grandes intelectuales del siglo XX. Nació el 6 de mayo de 1856 y murió el 23 de septiembre de 1939. Lev Vygotsky, Rusia, 1896-1934. Psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él se han desarrollado diversas concepciones sobre el aprendizaje. La teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el medio ambiente que los rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social y van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un mundo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que los rodea, apropiándose de ellas. El método genético experimental está centrado en dos grandes grupos. El primer grupo es la génesis y desarrollo de las funciones superiores en el niño. La idea era explicar el proceso de construcción de las funciones mentales y no describir su estado final.
y la segunda es la influencia de las variables transculturales en la naturaleza de los procesos cognitivos. Si las funciones superiores tienen un origen social y cultural, entonces las particularidades sociales y culturales ofrecen variabilidades en los procesos de construcción de las funciones mentales. Sus principios de su metodología fueron el concepto de validez ecológica. La investigación psicológica no debe desconectarse de las actividades prácticas ligadas al mundo real, evitando la elaboración de modelos sofisticados de laboratorio que no reflejan los conceptos cotidianos en que las funciones psicológicas se desarrollan. Con respecto al modelo estímulo-respuesta, afirma que puede ser válido en el estudio de los procesos elementales como la percepción, pero no lo sería en el caso de formas superiores de conducta, ya que excluye las variables socioculturales. El objeto de estudio fueron los procesos psicológicos superiores. Para Vygotsky existen dos tipos de funciones fundamentales: las inferiores, aquellas con las que nacemos, funciones naturales y están determinadas genéticamente, y su comportamiento es limitado, está condicionado por lo que podemos hacer; y las superiores, capacidades que adquiere el individuo mediante la interacción social para luego ser interiorizadas. Algunas de estas son la atención o la memoria. Cada función mental superior primero es social, es decir, primero es interpsicológica y después es individual personal, es decir, intrapsicológica. El concepto principal de la psicología histórico-cultural es la zona de desarrollo próximo, también conocida como teoría del andamiaje. Se define como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial. Esta psicología toma grandes aportes de la psicología comportamental o conductista y estudia la cognición enfocándose en los procesos cognitivos superiores como son la memoria, el conocimiento, el aprendizaje, la percepción y el lenguaje. Esta psicología toma aspectos de otras áreas como son la cibernética y las neurociencias. El objetivo de esta ciencia es comprender cómo los sujetos entienden su entorno y además cómo absorben la información y luego cómo es transformada, sintetizada, memorizada y por último cómo después hacen uso de ella y cómo se observa este proceso en el comportamiento. Sus principales antecedentes historicistas se pueden inferir con la aparición en escena del psicólogo conductista Frederick Skinner, que buscaba la explicación comportamental de los seres humanos basado en lo observable. Marca la historia de esta disciplina con su experimento denominado la caja Skinner, donde por medio de los estímulos condiciona a un grupo de palomas por medio del refuerzo de la acción. También toma conceptos y postulados de la psicología de Gestalt, que le daba respuestas a la conducta por medio del procesamiento de la información. La psicología cognitiva aparece debido a las dudas que brindaban las dos concepciones de psicología hasta ese entonces, como lo eran el conductismo y la caja negra inaccesible y el psicoanálisis con introspección, que no dejaba realizar comprobaciones empíricas de lo que se estudiaba. En los años posteriores de la Segunda Guerra se dejó de lado el campo de batalla para comenzar a realizarse por el medio tecnológico y cibernético. La aparición de estas herramientas sirvieron para que los precursores de esta psicología como Piaget, Ashwell, Lev Vygotsky y por último el considerado padre de la psicología cognitiva Jerome Bruner, el último postulara la serie de elementos que se utilizan para adquirir información, asimilarla, convertirla en aprendizaje y luego con eso hacer uso de ella. La teoría de Bruner habla sobre los tres modelos de aprendizaje, los cuales son en activo, donde el sujeto absorbe y transforma la información por medio de las vivencias en actos; el icónico, la información es adquirida por medio de representaciones visuales, las cuales compara y diferencia de la realidad; y por último el simbólico, este trata cómo el sujeto absorbe e interpreta su entorno por medio de lo simbólico. Los procesos cognitivos. Estos procesos se basan en la metáfora del ordenador, la cual hace referencia a la similitud, cómo el sujeto adquiere, transforma información y da una respuesta. Este proceso tiene como nombre TOTE, que da significado a. El humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana,
Pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras exhumó y estudió con entusiasmo. El humanismo instaura una actitud que, sin cuestionar en general lo religioso, impone el reconocimiento de los derechos terrenales de los humanos. Como consecuencia de esta nueva mentalidad, los humanistas hablan de la dignidad del hombre, independizan la filosofía de la teología y desean que la razón actúe en zonas antes reservadas a la fe revelada. En el siglo XX surge con mucha fuerza la psicología humanista, inspirada en todo lo que fue el proceso de la filosofía humanista, el reconocimiento de la potencialidad del hombre. Para la psicología humanista, llamada la tercera fuerza psicológica, considera que el hombre es libre, autodeterminado, su comportamiento y su visión del mundo son altamente subjetivos e importan en la terapia. El sujeto visto por un humanista es esencialmente bueno y se desarrolla gracias a su afán de realización. Las corrientes de la psicología humanista son el existencialismo y la logoterapia. El existencialismo está considerado como un movimiento filosófico que hace énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven sus vidas en libertad. Es una expresión de las profundas dimensiones que refleja el temperamento moderno emocional y espiritual. Se manifiesta en casi todos los aspectos de la cultura. ¿Cómo funciona como terapia? El objetivo principal se centra en aumentar la conciencia del paciente, es decir, ayudar a que experimente su existencia como real. Principales ponentes de la psicología humanista. Carl Rogers, psicólogo estadounidense, generó una terapia centrada en el cliente o terapia no directa, de la hipótesis centrada de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido, manejando la escucha activa, cualidades de la terapia para el buen resultado de la terapia. Las tres principales son autenticidad, empatía y congruencia. Abraham Maslow. El concepto central del psicólogo es la autorrealización, entendida como la culminación de la tendencia al crecimiento. Define como la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores y, conjunto a esto, la satisfacción de las necesidades de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Viktor Frankl destacó la importancia del sentido de la vida, la logoterapia, para la salud y la psicoterapia. Sus aportes permitieron introducir la problemática de la angustia existencial relacionada a la frustración y falta de sentido vital en el ámbito clínico, basándose en el aquí y en el ahora.